la Iglesia Cristiana de las Américas. Es un placer poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Sin duda tiene Dios algo que hablarnos el día de hoy. Y quiero invitarle a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, desde el versículo 1 al 3. La predicación la he denominado Vuelve a la vida. No tiene nada que ver con el ¿cómo se llama esto? Con el ceviche, vuelve a la vida. No, para nada. Es nuestra vida espiritual. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quisiera empezar con una pequeña introducción acerca de esta predicación que nos invita a volver a la vida, a volver a cultivar esta vida espiritual. Yo digo que a veces miramos el libro de Apocalipsis con mucho temor. A veces no queremos encontrarnos con el libro de Apocalipsis porque nos da miedo. Esta semana yo conversaba con un chico y él me decía: Sabri, tengo miedo porque él es hijo de un pastor, pero sin embargo su vida está desordenada, su vida está completamente alejada de Dios. Y él me dice: tengo miedo morirme. Y él es un guauito, pero dice: tengo miedo morirme y no estar bien en mi vida, no estar bien en mi caminar. Y cuando miramos Apocalipsis siempre tenemos un poco de temor al leer este libro. Sin embargo, hablaba con mi esposo y él me decía: Sabri, el libro de Apocalipsis es un libro de amor. Es un libro de amor porque solamente alguien que ama nos corrige, nos llama la atención en nuestro caminar. Y eso es lo que hace Apocalipsis. La iglesia de Sardis es una de las 7 iglesias del Apocalipsis que no está enfrentando en realidad una persecución. No está experimentando, se puede decir, dentro de ella con herejías. Más bien, el problema de la iglesia de Sardis, que se parece mucho a la iglesia en la actualidad, tiene que ver con un problema profundo y peligroso, porque la palabra lo describe, que está espiritualmente muerta. Y Jesús es quien está haciendo este llamado de atención, porque dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y hermanos, tiene que ver con nuestra vida espiritual. Tiene que ver con este caminar con Cristo, cómo nos encontramos, cómo estamos en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives, porque a veces nos escudamos detrás de ser buenas gentes. Y yo quiero decirle que eso no le alcanza para llegar al cielo. Las obras no salvan a nadie. Es a través de la aceptación a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida lo que nos lleva a alcanzar esa vida eterna, esa vida en abundancia. Sé vigilantes. Ese es el llamado, a estar vigilantes, a afirmar en esas cositas que todavía tenemos, que todavía quedan en nuestro caminar. ¿Sabe cuál es el problema más grande? A veces las cosas externas usted las puede sortear.
Usted puede decidir qué hace con esa. Pero cuando las cosas que enfrenta el cristiano tienen que ver con lo profundo del corazón, con aquellas cosas internas, es más complicado porque se trata de cada uno de nosotros. Y esta advertencia que el Señor hace a la iglesia de Sardis es para cada uno de nosotros los creyentes, para las congregaciones en el mundo entero, que puede estar viviendo una vida espiritual superficial. Creo que esta palabra nos llama a reflexionar. Y la pregunta que yo le hago y que yo mismo me la hice, ¿estamos vivos espiritualmente? ¿O simplemente aparentamos estarlo? Vivimos una sociedad que le encanta vivir de poses, ¿no es cierto? Y nos encanta decir que estamos bien y que vivimos bien. Y en realidad, a veces estamos llenos de musarañas adentro, llenos de basura en nuestro interior. ¿Y sabe qué da fe de eso? Nuestras reacciones, nuestra vida, cómo la estamos viviendo, nuestras relaciones, cómo se encuentran. Allí está evidenciado cómo convivo dentro de casa. No hemos abandonado algunas basuras que están allí estorbando esta relación con el Señor. La pregunta es, ¿estamos vivos, hermanos, espiritualmente? ¿O simplemente estamos aparentando serlo? Hemos permitido, hermanos, que nuestras obras sean solamente rituales, en lugar de que éstas puedan ser un reflejo de nuestra vida, un reflejo de nuestro corazón. Cualquiera puede hacer obras. Cualquiera puede hacer cosas a favor de otros. Pero si no somos luz de adentro, si no estamos alumbrando nuestra casa, no vale para nada todo lo que hacemos afuera, hermanos. Porque somos increíbles, pero porque nos gustan las cosas de afuera. Por eso dice, aquí lo que está diciendo Juan es, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Está hablando de hipocresía, hermanos. Está hablando de una facha nomás. Está hablando de una postura nomás. Pero estamos lejos de experimentar o de vivirlo. En nuestra vida cristiana, hermanos, esto es una alarma. En nuestra vida cristiana esto es un llamado de atención. Despertemos de dónde estamos. Despertemos cuál es nuestra condición espiritual. Pero esta es una invitación también. Hermanos, ¿para qué? Para que nuestra vida tenga una restauración. ¿Sabe qué me duele el alma? Saber que estamos semana tras semana en la iglesia. Estoy hablando, si usted es un invitado, no escuche mis palabras. Pero si usted es una persona que asiste fielmente a esta iglesia y todavía estamos comiéndonos como perros y gatos en nuestras relaciones, yo pregunto, ¿de qué sirve la palabra cada semana? Creo que usted tiene buena palabra en esta iglesia. Nos preparamos para venir, no improvisamos. Pero si esto no está cambiando y no está transformando nuestra vida, si todavía chismeamos, si todavía criticamos, si todavía somos envidiosos, si todavía estamos peleando, si todavía estamos con este afán de no dejarnos del otro, yo pregunto, ¿quién es Cristo en nuestra vida? ¿Qué hace Cristo en nuestra vida? ¿Qué le permitimos que Él haga en nuestra vida si todavía estamos fornicando y adulterando? Si todavía estamos pensando en el divorcio como una opción. ¿Para qué me sirve la palabra, hermanos? ¿Para qué me sirve la palabra? Isaías capítulo 29, versículo 13 dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Efesios capítulo 5, versículo 14 declara, despiértate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A veces estamos así, mostrando que estamos vivos, pero en realidad andamos muertos internamente, porque no hay nada en casa cambiando. Y esa es la primera evidencia.
¿Sabe qué? Pregúntele a su mujer quién es su marido y pregúntele a su marido quién es su mujer y le dirá la verdad. Pregunte a sus hijos quién es usted. Y entonces podemos descubrir en realidad quiénes somos. Quiero ofrecerle 5 aspectos importantes que encontré aquí en esta porción de las Escrituras y que son necesarias vivirlas y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. En primer lugar, apariencia versus realidad. ¿Sabe? Sardis era una ciudad rica. Era una ciudad que era conocido por su complacencia hacia sí mismo, por su autoconfianza hacia sí mismo. Y no solamente la sociedad en general de Sardis, sino que la iglesia estaba contagiado y había caído en este letargo espiritual. ¿Y sabe por qué caemos en este letargo espiritual? Porque estamos confiados en las cosas externas que tenemos. Porque si usted está seguro que al fin de mes recibirá un sueldo, entonces usted pone sus ojos allí, quien le resolverá los problemas. Ya no puede confiar en Dios, ¿no es cierto? Porque su sueldo le resuelve las cosas. ¿Sí? Y así, con diferentes cosas, hermanos, de nuestra vida. Y nos volvemos autosuficientes. No hay preocupación. Y usted se levanta en la mañana, si es que se levanta, a orar, pero descubre que no hay cosas para orar. Y en 5 minutos se acabó la oración, porque no tiene qué más a orar. Porque su autosuficiencia le dice que usted puede resolver todas las cosas en su vida. Y vivimos una apariencia, hermanos de creyentes, una posición diferente a la realidad. Sardis había caído en este letargo espiritual. Y Jesús declara y les dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Conocida quizás por su reputación, porque cuando a usted le gusta la facha o nos gusta la facha, ay, qué lindo que es, ay, qué chévere gente que es, que usted no le ha visto. Sí, hacia afuera nomás. Porque nos gusta la buena reputación. Pero la apariencia, hermanos, no refleja la verdadera condición espiritual del ser humano. Pero Dios nos enseña que Dios no se fija en lo externo, Dios se fija en lo interno. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor le dice a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo, dice el Señor, me fijo en el corazón. Entonces, qué importante que es averiguar cómo está mi corazón en mi caminar, ¿no es cierto? Qué importante que es averiguar si en realidad la vida que vivo es una apariencia o es una realidad. ¿Sabe que esta palabra es tan fuerte, pero tiene que invitarnos a la reflexión? Y debemos mirarla como esta carta de amor que es para nuestra vida, para sacudirnos de donde estamos y llevarnos a otro nivel. El libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 19 dice: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja a la persona. Importante cuidar este corazón. Engañoso es, dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Podemos engañar, hermanos. Podemos engañar a otros, pero a Dios no podemos. Recuerde la omnisciencia de Dios. Él conoce absolutamente todo. Hermanos queridos, y recuerdo a Jesús reprendiendo a los fariseos. En Mateo capítulo 23, versículo 28 les dice: así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía y de iniquidad.
El Señor Jesús reprendiendo a los fariseos, llamando los sepulcros blanqueados, porque aunque por fuera, en la apariencia, estaban justos y correctos, pero por dentro ya era diferente. Ya la vida estaba mostrándose de ellos diferente. ¿Cuál es la enseñanza entonces para nuestra vida, hermanos? En primer lugar, que es fácil engañar al resto por apariencia, pero a Dios no podemos engañar. Gálatas capítulo 6, versículo 7 declara: no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que ha sembrado. No sucede por casualidad, hermanos. No sucede por casualidad. Para su reflexión personal, quiero ofrecerle: ¿de qué está preocupado usted más? ¿Por su reputación o por su relación con Dios? Solo la relación con Dios hace individuos diferentes. Solo la relación con Dios puede llevarnos a una transformación. Quiero ofrecerle para la práctica también suya. Pida a Dios que examine su corazón. Salmo 119, desde el 23 al 24, dice: examíname, oh Dios, le dice David al Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí, Señor, caminos de perversidad. Esta es una radiografía que el salmista le está pidiendo al Señor que haga. Examíname, porque ante sus propios ojos todo es correcto. Ante sus propios ojos todo lo que usted dice y hace es perfecto. Pero no se trata de nosotros. Se trata de mirar con los ojos de Dios y objetivamente nuestra vida y saber qué está diciendo Dios con respecto a mi comportamiento, a mi postura, a lo que yo estoy diciendo, viviendo y actuando en mi vida diaria. Para su práctica, pregúntele al Señor, dígale que examine su corazón. Y en segundo lugar, cultive esta relación genuina con Dios que va más allá de la apariencia externa, porque esta no sirve para nada. Esta sirve solamente para engañar a los hombres, pero a Dios no podríamos engañar. En segundo lugar, dice la palabra: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. El segundo aspecto entonces es el llamado a estar vigilantes. Jesús está ordenando: sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué nos está mostrando, hermanos, esto? Que aunque como creyentes, en sí como iglesia, quizá hay cosas que están débiles en nuestra vida. Tal vez hay algo que rescatar. Tal vez hay algo en nuestro caminar que requiere tomar atención y tomar asunto como eso. Que tal vez hay esperanza a través de algo que pueda convertirse en un ancla para permanecer en el Señor. Para mantener esta vigilancia espiritual, para evitar caer en este letargo en nuestra vida que nos puede llevar a la muerte espiritual. Jugamos mucho con eso, hermanos. Jugamos a entrar y salir de la iglesia, pero no es lo que Dios quiere. No quiere el Señor que le honremos de labios y nuestra vivencia sigue en la misma condición. Nuestro corazón sigue dañado, sigue envidioso, sigue peleón, sigue desesperanzado. No, hermanos, algo tiene que cambiar en nuestra vida. Y voy a decirle que la vigilancia es una práctica espiritual. Estar vigilantes en nuestra vida implica estar despierto, alerta, estar consciente que nuestra condición espiritual puede caer en cualquier momento. Por eso es importante evaluar nuestras prioridades, ¿no es cierto? Eso significa hacer una introspección de manera reiterada. ¿Cómo estoy andando? Es una mirada a nuestra alma, donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestras decisiones. Y entonces
después de haberme hecho este examen, ¿qué? Debo permitir que el Espíritu Santo de Dios haga una conversión de manera constante en mi caminar y tener una mirada clara y honesta sobre el estado de mi alma. Y no vivir haciendo pajaritos en el aire. O solo viviendo para nuestra autosatisfacción y nuestra autocomplacencia. Lucas capítulo 21, versículo 36, la palabra del Señor dice, velen pues, en todo tiempo. ¿Cómo debemos velar? Dice, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo no sé cuántos de nosotros podríamos estar de pie delante de Él, si todavía estamos peleándonos por dentro. Todavía hay cosas no resueltas. Yo les dije esta semana al equipo de intercesión, ¿quién es Jesús para usted? Porque podría ser nuestro apaga-incendios nomás, ¿no? ¿Quién es Jesús? Estamos a punto de terminar un año. ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Ha cambiado situaciones en su caminar? ¿Le ha permitido obrar? ¿O está de manera reiterada en los mismos rudimentos antiguos allí, dale y dale, sin haber resuelto problemas? Está pasando a un año nuevo. Ya dejó la contienda, la ira, la pelea, la bronca, hermanos. Ya dejó la envidia, ya dejó de gritarse en la casa con su cónyuge, de pelear, ¿eh? Algo tiene que cambiar, ¿no es cierto? Algo tiene que cambiar. Porque de no, pregunto, ¿para qué sirve esto que hacemos cada semana? Si esto no está transformando nuestra relación y nuestra vida diaria. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Eso significa estar atentos, hermanos, porque hay depredadores alrededor de nosotros. Y usted debe estar consciente de lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No me diga que se cayó por casualidad. No sucede así. Se enfrenta a una situación, usted le da mente y más luego da luz el pecado, porque eso es un proceso. Vigilantes, hermanos, vigilantes. Alguien me preguntó en la primera celebración, ¿qué hago, pastora? ¿Puedo ir a tal y tal lugar? Si tenemos rabo de paja, no vaya, porque se va a quemar. Salga huyendo, ¿sí? Podría ser una cobardía para cualquier ojo, pero para Dios es un acto de valentía. ¿Sí? Es un acto de valentía. ¿Recuerda usted el Señor Jesús con los discípulos en el Getsemaní? Mateo capítulo 26, de 36 al 41, no voy a leer, voy a parafrasear nomás. Pero Jesús le pide a Pedro, a Santiago y a Juan que velen y oren con él. Pero ellos no pudieron. Dice la palabra que ellos se durmieron. Y cuando les llegó la tentación, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando llegó la tentación, ellos cayeron. ¿A causa de qué? Porque no pudieron mantenerse despiertos. Porque no pudieron mantenerse vigilantes. Ahí mostramos la omnisciencia del Señor, ¿no es cierto? Porque Él les estaba diciendo, velen, oren, pero no se trataba de Él, no era para poderles sostener a Él, se trataba de sus discípulos. Él iba a morir, se iban a quedar solos y justamente la tentación iba a llegar y Él conocía que estos no estaban listos todavía y era necesario velar y orar para que no caigan en tentación, pero no pudieron, dice la palabra. ¿Y qué? Y se durmieron, ¿no es cierto? Como resultado, ¿qué fue? Cuando tuvieron que enfrentar y decir, sí, yo estaba con Jesús, ¿y qué?
No, ni le conozco a este hombre. ¿A dónde nos lleva eso? A que este hombre lloró amargamente, porque nada de lo que usted hace fuera de la voluntad de Dios, no hay un precio que pagar. Siempre habrá la factura, porque el diablo no le regala nada, absolutamente nada, hermanos. Siempre le va a cobrar la factura. Tarde o temprano, esta llegará. La enseñanza para nuestra vida. Hermanos, la falta de vigilancia espiritual nos deja vulnerable ante el pecado y ante la tentación. La falta de vigilancia espiritual permite que este pecado crezca en nuestra vida como una infección silenciosa que más luego se convierte en una gangrena. Sardis no enfrentaba persecución externa, pero su mayor enemigo era él mismo. Sí, el mayor enemigo era él mismo. Entonces, hermanos, para nuestra reflexión personal, le pregunto, ¿estamos espiritualmente dormidos? Hay áreas críticas en nuestra vida que no les hemos entregado al Señor para que Él se haga cargo. Estamos en descuido de nuestra vida, de oración, de lectura de la palabra, de comunión con otros creyentes. Cuando usted vive mucho hacia afuera, usted vive mucho hacia el mundo, usted va a oler a carne y el enemigo huele bien. Pero cuando usted empieza a relacionarse entre cristianos, usted sabe que tiene anclas para poder sostenerse en su vida espiritual. Eso es lo que pasa, hermanos, para la práctica. Tiempo diario de oración, velando. Sabri, es que yo trabajo a las 8, yo también. Sí, 4 de la mañana, entonces, 5 de la mañana, entonces. Disciplinas espirituales. Tiene costo seguir a Cristo, hermanos. Tiene costo. Y tiene costo no vivir una vida correcta delante de Él. Tiene costo. Pero también hay bendición cuando usted pone a Dios en su primer lugar en su vida. Evalúe cuáles son las áreas espirituales que necesitan ser fortalecidas. ¿Y qué debe hacer? Actuar en consecuencia a eso. En tercer lugar, haga memoria. Haga memoria de lo que Dios ha hecho, de la restauración que Dios ha hecho. Voy a decirle esto. Nadie llegó de Disney a Cristo, ¿no es cierto? Nadie vino de Disney a Cristo. Ninguno. Ay, sabría, es que yo no he sido tan pecadora. Es que yo no he hecho cosas malas. No hay justo ni uno, dice el Señor. No hay justo ni uno. Haga memoria, hermanos. Jesús dice a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. Hermanos, el recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las verdades que hemos aprendido de Él, nos ayuda a volver al camino correcto. ¿No es cierto? Nos ayuda. Cuando uno tiene memoria de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, uno dice, no puedo traicionar. No puedo, no tengo el derecho a dañar, más que dañar, a lastimar su corazón. No tengo derecho. Y entonces uno empieza a buscar las formas de arreglarse con Él, de ponerse a cuentas con el Señor. Estamos justamente interesados en mejorar nuestra calidad de vida, en esa relación con Dios. Recordar las obras de Dios va a fortalecer nuestra fe, nos motiva a vivir a la manera de Dios, para la gloria de Dios. Pero cuando olvidamos lo que Él ha hecho, entonces caemos en ingratitud. ¿No es cierto? Caemos en ingratitud, en un alejamiento espiritual, porque usted no necesita, porque usted se ha convertido en un hombre o una mujer autosuficiente y los recursos que usted tiene le llevan a ese punto de convertirse en gente autosuficiente. ¿Recuerda usted al pueblo de Israel? Génesis 16 del 1 al 35, que no voy a leer, solamente voy a parafrasear, pero eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel y Moisés. El Señor le dice a Moisés y a Aarón,
Di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Sabe qué? Este pueblo era ingrato, igual que nosotros. Olvidamos fácilmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y empezó a murmurar: no, pues Señor, ¿no ves que...? Reclamando a Moisés y a Aarón. Estábamos bien allá, comíamos, teníamos full comida, comíamos carne, comíamos lo que se nos antojaba y cuando nosotros queríamos. No entendieron jamás. Se necesita discernir espiritualmente cada vez que Dios nos lleva al desierto. Necesitamos discernir espiritualmente cada vez que estamos en ese lugar que no nos agrada, porque a donde Dios nos lleva siempre tendrá un propósito. Hay algo que tratar en nuestro corazón en el lugar, en el desierto, allí donde Él vuelve a enamorarnos, Él vuelve a encontrarse con nosotros. Eso es lo que hace el desierto, porque en Disney usted está distraído. Allí estamos felices, pero en el desierto hay este momento para encontrarnos cara a cara. No hay nada que nos distraiga. En el desierto es donde Dios quiere hablarnos y volvernos a enamorar. Entonces, cuando lleguen los días difíciles, no reniegue de los días difíciles. Son días propicios. El pueblo de Israel estaba murmurando. Tenga cuidado con la murmuración. Es aborrecible a Dios la murmuración. Sí, tenga cuidado. Más bien diga: Señor, gracias. Porque lo que tiene, olvídelo, no es su inteligencia ni su sabiduría. Porque si a Dios le da la gana, nada fluye y nada prospera. Todo sucede por Él y para Él. Sí. Entonces, cuando nos está diciendo: hagan memoria de lo que yo he hecho con ustedes, acuérdense pues de lo que han recibido y oído. Es una medida de protección, es darnos esperanza y fe en nuestro caminar. La enseñanza para nuestras vidas, hermanos. Cuidado con olvidar las obras de Dios, porque esto nos lleva a la ingratitud y al alejamiento espiritual. Para su reflexión personal, recuerde con gratitud lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerde con gratitud, permítale al Señor que sus preocupaciones de la vida no le hagan olvidar la fidelidad que Él ha mantenido con nosotros todos los días. Para la práctica le voy a dar. Haga una lista de las bendiciones que ha recibido de Dios, de la provisión que Dios le ha dado. Reflexione sobre ellas de manera regular. Reflexione qué es lo que Dios le ha otorgado a su vida. ¿Para qué? Para que le ayude esto a mantener su fe viva. Sí, no sea ingrato, no sea murmurador. Sí, porque tal vez no tiene lo que ahora quiere. Tal vez está en el desierto, pero recuerde que el desierto siempre es una bendición porque nos lleva a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. En cuarto lugar, el arrepentimiento es la clave del avivamiento. No puede haber un avivamiento en nuestra vida si no hay arrepentimiento. Por eso Jesús, cuando le dice, concluye diciéndole a la iglesia de Sardis: arrepiéntete, arrepiéntete. Y es que el arrepentimiento, hermanos, no es un remordimiento. Ay, qué culpa que siento. La culpa le trae condenación, eso no ayuda a nada. El arrepentimiento es un cambio de dirección, es un acto intencional de volverse a Dios. Significa que debe estar atento y reanimarse. ¿Sí? El asunto es que el Señor no ha encontrado obras perfectas delante de Él. Y no basta con tener una apariencia. No basta con una buena reputación delante de los que no le conocen. Necesitamos como iglesia ser una iglesia viva.
que nuestras obras estén al acorde con lo que somos. Porque de no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Una costumbre? La costumbre nos sirve. Es Dios interviniendo en nuestro caminar, gracias, ayudándonos en nuestra vida. Ve al arrepentimiento, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La queja del Señor para Sardis, a su iglesia, es porque sus obras no estaban acorde al criterio del Señor. Porque no habían perseverado o desarrollado espiritualmente. La iglesia se había enfriado, habían perdido ese entusiasmo por avanzar hacia la madurez cristiana. Hermanos, no importa. No es la iglesia más grande. No es la iglesia más grande, sino cómo estamos avanzando como creyentes cada uno. No estamos interesados en tener la iglesia más grande de Cuenca. Estamos interesados en que su vida sea diferente. Que se diga que los que asisten a ICA tienen mejores matrimonios, tienen mejor relación con sus hijos, somos mejores trabajadores, somos buenos amigos. Eso es lo que vale por la eternidad. Eso es lo que sirve por la eternidad. Este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto de la vida de cada uno de nosotros. El Señor está buscando que se evidencie esta lealtad con su Señor y este amor con su Señor. Pero si todavía están comiéndose entre ustedes, dice el Señor, si todavía están como perros y gatos, me gusta el ejemplo del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, ¿no es cierto? Parafraseando desde el 11 al 24, usted puede leer esta historia, pero el hijo pródigo, aquel que se alejó de su padre, vivió una vida desordenada. El arrepentimiento es una evidencia, ¿no es cierto? Porque él dijo, ¿por qué estoy en esta condición? ¿Por qué estoy en esta situación? Si en mi casa hay demasiado, hay suficiente, volveré a la casa de mi padre. Eso es lo que Dios está pidiéndonos. ¿Cuál es la enseñanza para nuestra vida? Hermanos, no es cuán lejos hayamos estado o si la vida que estamos viviendo está desordenada, es arrepentimiento que me hace regresar y me hace cambiar de dirección mi vida. Y entonces el Señor dice, ¿no estás con postura? ¿No estás hipócrita delante de mí? Yo puedo ver tu corazón y sé que estás en pos de un cambio verdadero. Entonces el Señor está allí con los brazos abiertos para recibirnos, para ayudarnos, para corregirnos en nuestro caminar, porque Él ama el arrepentimiento genuino de sus hijos. Le pregunto, para su reflexión personal, ¿hay áreas en su vida donde necesita arrepentirse? Creo que todos, hermanos, todos. Hay áreas en nuestra vida en que necesitamos la intervención de Dios. Pero le pregunto, ¿estamos dispuestos a tomar medidas? ¿A tomar medidas para volvernos a Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer cambios verdaderos en nuestro caminar? Para la práctica, pídale al Espíritu Santo de Dios que revele esas áreas, esa basura que hay en nosotros. Dígale al Espíritu Santo de Dios, examíname, oh Dios. Otra vez, volvemos al Salmo 139, ¿no es cierto? De David.
y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí, Señor, caminos de perversidad. Porque hay algunos que saben pinchar, ¿no? Unos peleoncitos. Confesemos nuestros pecados y digamos, Señor, quiero caminar en obediencia. Tal vez nos toque cerrar el pico, hermanos, en ocasiones. Porque sin leña se apaga el fuego, ¿no es cierto? Sin leña se acaba la contienda. En quinto lugar, tenemos una urgencia de velar. Es urgente que velemos. Jesús advierte y le dice a la iglesia de Sardis, si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué, hermanos? Esto es un llamado urgente a prepararnos. El regreso de Dios es inesperado, pero la muerte es inesperada. No está la vida comprada. Y es mejor vivir esta vida livianitos, ¿no es cierto? Dejando esta mochila de piedras que a veces cargamos en nuestro caminar. Porque el regreso de Dios, hermanos, es inesperado. No debemos vivir espiritualmente descuidado. Y esa es una gran falta en la iglesia de Cristo. A veces estamos viviendo como si tuviéramos la vida comprada, como si fuéramos eternos. Cuidado que nuestra vida se haya vuelto descuidada y no estemos mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Esto es muy peligroso. Cuide sus puntos débiles. ¿Sabe por qué? Porque ese punto débil que usted tiene en su vida puede ser su enemigo más grande que le puede robar de esta salvación y de esta vida eterna. Sí, no se crea la mamá de Tarzán, que usted puede todo. Aquel que cree estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. Cuidado, cuidado. ¿Recuerda usted las 10 vírgenes como una ilustración bíblica? ¿Verdad? Mateo 25, los que quieran leer luego pueden chequear esto. Pero estas mujeres, las prudentes, las sabias, llevaron, ¿qué cosa? Aceite extra. Estaban con esta adición para sus lámparas en caso de que se acabara. Pero habían otras 5 insensatas, dice la palabra, que cuando llegó el novio no estaban listas. Y el Señor dice, ¿quiénes son ustedes? Ni les conozco. No, es que Señor, mira que yo servía en las puertas, yo hacía las transmisiones, yo cantaba en la alabanza, yo oraba, Señor, ¿no te acuerdas? Todos los lunes estaba allí. Señor dice, nunca te he visto. ¿Sabe por qué? Porque este corazón está revelado delante de Dios. El Señor nos conoce a la plenitud. Y sabe que me da temor y temblor. Necesitamos velar, estar preparados en todo momento. Le pregunto, ¿estamos viviendo con la expectativa del regreso de Cristo? ¿O nos hemos acomodado espiritualmente? Lo conocimos un día y bien, gracias. Salvo, siempre salvo. No comparto. La palabra dice, cuiden su salvación con temor y temblor. ¿Sí? Necesitamos cuidar esta vida en Cristo. Para la aplicación práctica, hermanos, viva cada día como si Cristo hoy mismo pudiera regresar. Comparta el evangelio con aquellos que todavía no conocen. Ustedes tienen hijos que todavía no conocen a Cristo. Tienen padres que todavía no han tomado una decisión por Cristo. Tenemos gente a nuestro alrededor que todavía no conoce de Jesús. Siempre tendremos la oportunidad para predicar el evangelio de Cristo.
Este es un llamado, hermanos, a todos los creyentes. Es un recordatorio de que Dios no busca apariencias. ¿Sabe qué busca? Corazones sinceros. Dios está buscando vidas entregadas. Dios no está buscando poses. Dios no está buscando un título de cristiano. Dios está buscando verdaderos creyentes que le amen a Él en espíritu y en verdad. Y cuando usted ama a alguien, usted no traiciona, ¿no es cierto? Cuando usted ama a alguien, usted cuida a esa persona. Cuando usted ama a alguien, usted protege a esa persona. Eso es lo que hace el amor, y ese es el amor de Dios para nosotros, que ahora nosotros necesitamos evidenciarlo. Finalmente, hermanos, le pregunto, no tiene que responder esto a mí, pero tiene que responderse usted mismo. ¿Está espiritualmente vivo o aparenta estarlo? ¿Qué área de su vida necesita ser despertada? ¿Qué áreas de su vida necesita ser fortalecida? ¿Está viviendo con la urgencia y la vigilancia de su vida? Esa vigilancia y esa urgencia que Cristo demanda. Esta es una buena pregunta para respondernos. A usted, en su casa, quiero invitarle a reflexionar. Vuelva a la vida, porque es lo que el Señor quiere. Que el Señor bendiga su caminar. Quiero invitarle a ponerse de pie.